siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso Bendiga a todos ustedes, sean bienvenidos al momento de la meditación de la palabra de nuestro Dios en estas conferencias que gracias a nuestro Dios, hermanos, nos permite, de la cual nos permite ser participantes, no solamente en nuestra asistencia y recibir la palabra de nuestro Dios el día de ayer, hermanos, grandemente edificados, sino también de poder compartirles un poco más de la palabra de nuestro Dios. El tema general de la campaña, hermanos, pues desde ayer se nos ha estado mencionando precisamente sobre estos temas que a veces causan controversia, causan dificultad de entender. Yo siempre he considerado las palabras del apóstol Pedro en relación a que hay cosas difíciles, pero no son imposibles, hermanos, de entender. La dificultad radica, hermanos, en uno mismo, cuando uno se niega o es perezoso a estudiar, a indagar, a cumplir el mandato de Jesucristo de escudriñar las Escrituras. Ciertamente la palabra de Dios tiene mensaje para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, y todos pueden recibir enseñanza, pero la clave está en atender a la palabra de nuestro Dios. El tema que hoy nos ocupa, hermanos, y de la cual he sido invitado, que también quiero agradecerle a Dios la oportunidad y a nuestros hermanos que nos tomaron en cuenta y nos extendieron la invitación para poder participar y colaborar en esta mañana. Ganando amigos con las ganancias injustas o las ganancias deshonestas. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, allá en Lucas capítulo 16 para leer un poquito acerca de esto, hermanos. Cuando vemos, hermanos, esta parábola, encontramos en ella varias cosas. Vamos a leer para que podamos mirar esto, hermanos. Dice la Escritura: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo, oiga usted esto, al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Me permití leer hasta el versículo 3, hermanos, para que podamos ver, hermanos, con esta simple lectura, el contexto y el trasfondo de la razón
por qué Jesucristo provee de esta enseñanza y por qué lo hace de esta manera. Se escucha muy extraño que alguien diga simple y sencillamente, ¿sabes qué? Con las riquezas injustas, con las ganancias injustas, pues haz amigos para que cuando éstas se acaben, pues tengas entrada en el cielo. Puede parecer, y aparentemente al leerlo, una contradicción, algo que no está bien, algo que no es correcto. ¿Cómo tú puedes usar algo que es mal habido? Porque así lo entendemos, es algo que está mal, robaste, porque al final de cuentas eso se hizo, ¿verdad? Hizo que los deudores pues robaran, porque en vez de pagar lo que debían pagar, pagaron menos. ¿Cómo se le llama eso? Robar. Se llama defraudar, quedar mal. El mayordomo infiel hizo esta acción, tomó esta acción. ¿Con qué propósito? Porque le avisaron: te voy a quitar la mayordomía. Ya no vas a ser más mayordomo. Y él empezó a pensar: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya con este amo mío ya no tengo esperanza. Voy a acudir a aquellos con los que tengo trato y voy a quedar bien con ellos para que cuando me corran, a alguien de los que yo ayudé me va a recibir. Eso, hermanos, se escucha como el típico dicho mexicano, o no sé si es mexicano, ¿verdad? El que no tranza, no avanza. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros estamos peleados con eso, verdad? Y se nos presentan oportunidades para transar, hermanos, para robar, para tomar ventaja de manera injusta, de manera incorrecta. Pero ¿qué decimos? No está bien, no es correcto, porque no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no es conforme al mandato de Cristo. Cristo nos enseñó a trabajar. El apóstol Pablo dice que trabajemos con nuestras manos y que disfrutemos del fruto de nuestro trabajo. Salomón dice: no hay cosa más buena debajo del sol que el hombre trabaje y que coma del fruto de su trabajo. La honestidad, la honradez sobre todo, la justicia sobre todas las cosas. Y de repente Jesús dice: hagan amigos con las ganancias injustas, para que cuando os faltan, os reciban, ya no en sus casas. ¿Dónde dice, hermanos? En el reino de los cielos. Fíjese nada más. Qué aparente contradicción, ¿verdad? Para muchos tal vez podríamos considerar: oye, hermanos, pero si es cierto, ¿por qué Jesús dijo eso? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, hermanos. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Qué enseña Jesús respecto a esta parábola, hermanos? En ella encontramos ciertos dilemas o ciertas disyuntivas, hermanos, problemas en nuestra mente al leer esta porción de la Escritura, o específicamente esta parábola, y ver y tomar una enseñanza. Pero si ustedes vieron el contexto y lo que leímos, hermanos, hay una razón. Hay un porqué el Señor Jesucristo habla de todas estas cosas. En esta mañana, hermanos, vamos a ver dos cosas, hermanos, precisamente acerca de esta enseñanza de hacer amigos con las ganancias injustas, hermanos. Bueno, en primer lugar, hermanos, lo que vamos a ver es que fíjese nada más cómo el Señor Jesucristo expresa el diálogo. Dice que el mayordomo fue alabado. Fue alabado. ¿Por qué fue alabado? Fue reconocido. Fue puesto en mención. Fíjate este hombre nada más lo que hizo. Y dice que alabó al mayordomo injusto. Esto lo vemos en el versículo 8. El Señor menciona que este hombre fue alabado, este administrador injusto, porque había obrado astutamente. Y es muy interesante lo que dice a continuación: porque los hijos de este mundo, de este siglo, son más astutos que los de su generación, que los hijos de la luz. ¿Cómo entender que Jesús o el amo rico podían alabar a este mayordomo o este administrador injusto que malgasta la riqueza de su amo y luego facilita el robo a su amo, haciéndose cómplices a los deudores de su amo para convertirlos en ladrones? Lo segundo que vamos a ver, hermanos, es precisamente esta expresión: ganar amigos con las ganancias deshonestas.
cómo entender que debemos ganar amigos aquí en la tierra, porque es un reto, hermanos. Pone Jesús en comparación a los hijos desobedientes, a los hijos de la luz, y cómo los hijos que son de las tinieblas son más astutos, y cómo nos reta a nosotros a usar de la astucia para poder obtener bendición. Pues vamos a entrar en tema, hermanos, y el primer punto que vamos a ver precisamente es esta aparente contradicción que nosotros vemos de cómo es posible que por esa acción el mayordomo haya sido alabado, haya sido reconocido, haya sido exaltado por esta acción que había tomado. Dice la Escritura: el Señor alabó al administrador injusto, parafraseando el versículo 8, porque había obrado astutamente. Hermanos, hay quienes tienen diferentes pensamientos respecto a estas palabras. Hay quienes incluso comparan a este mayordomo con Jacob. ¿Se acuerdan qué hizo Jacob para obtener su primogenitura? Le dijo a su hermano: véndeme en este día tu primogenitura. ¿Tienes hambre? Mira, aquí está la comida. Y dijo Esaú: pues, me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Y se la vendió. Ya después, pasado el tiempo, hermanos, llegó el momento en que Isaac iba a bendecir a sus hijos. ¿Y qué hizo Jacob? Se disfrazó, ¿verdad? ¿Qué hizo en pocas palabras? Engañó a su padre. Y hermanos, y lo bendijeron. Muchos ubican a este mayordomo como a Jacob, hermanos. Sin embargo, no es la fuente o la indicación del Señor Jesucristo. Hermanos, la idea, hermanos, es ver por qué es alabado este mayordomo, hermanos. Fíjense lo que Jesús menciona. El versículo 16, el capítulo 16, versículo 8, dice: porque los hijos de este siglo son más sagaces el trato con sus semejantes que los hijos de luz. La palabra sagaz o astuto, a veces lo relacionamos con alguien como que, pues sí, pues no es tan honesto del todo, ¿verdad? Que es muy aprovechado. No necesariamente el término sagaz, hermanos, es algo malo, hermanos. Comúnmente, hermanos, lo aplicamos así porque es alguien aprovechado, alguien que se aprovecha de las cosas, ¿verdad? Pero, hermanos, la palabra sagaz significa una persona caracterizada por una gran percepción, inteligencia aguda y a menudo en un sentido práctico, hermanos, alguien que aprovecha las oportunidades. Hay personas en el mundo, hermanos, que ven pasar las ganancias, las oportunidades, los triunfos y no las toman. Y hay quienes la más pequeña oportunidad, hermanos, la usan a su favor. Hermanos, nosotros como seres humanos, yo le puedo decir a usted y puedo invitarlo a reflexionar sobre su trabajo en el cual usted se desempeña. De todas las personas que trabajan con usted, si trabaja en una empresa, si trabaja por su cuenta, si trabaja para alguien, usted es el mismo patrón, siempre hay alguien que haga lo mismo que usted. Y usted podría considerar: ¿soy el mejor en lo que yo hago? ¿O hay alguien que hace mejor las cosas que yo? A veces en las empresas tenemos problemas porque quisiéramos avanzar, quisiéramos subir de puesto, quisiéramos lograr mayor remuneración, pero no podemos, porque no nos esforzamos, no hacemos lo propio para poder lograr eso. O a veces lo hacemos, pero definitivamente sentimos que no podemos y nos quedamos estancados. El ser sagaz o el ser astuto implica inteligencia aguda. Es decir, hermanos, que está tenazmente dirigido a aprovechar cualquier oportunidad. El ser sagaz, hermanos, o astuto no siempre significa algo malo. Repito, la gente del mundo son en general muy ingenuos o muy astutos. Y los astutos se aprovechan de los ingenuos. Hermanos, y a veces vemos esta situación y decimos: qué persona tan más mala, ¿verdad? Pero, hermanos, definitivamente Jesús usa un ejemplo acerca de la conducta del hombre. Hermanos, el pueblo de Dios, por ejemplo, vemos el ejemplo que les daba acerca de Jacob. ¿Se acuerdan cuando
Y eso obviamente fue por voluntad de Dios, hermanos. Cuando Jacob ponía a las ovejas delante de las varas pintadas, para que las crías nacieran pintas, o nacieran blancas, o nacieran manchadas, y así pues siempre salir adelante y ganar más que su suegro. Era por voluntad de Dios, hermanos. Pero fíjese lo que Jacob hacía. Vamos a decirlo así, había cierta sagacidad en él, hermanos. Ciertamente era la voluntad de nuestro Dios. Resulta ser que este mayordomo preguntaba. Vemos la sagacidad de este hombre. ¿Qué voy a hacer? Y aquí implica, hermanos, una pregunta muy importante que todos tenemos que hacer ante cualquier situación. ¿Qué voy a hacer ante el problema? ¿Qué voy a hacer ante la necesidad? ¿Qué voy a hacer ante las situaciones? ¿O qué voy a hacer ante los retos que hay en mi vida como cristiano? Como padre de familia, como esposo, como hijo, como vecino. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer ante esta situación? ¿Qué puedo hacer? Hermanos, muchas veces hay personas quienes se quedan de brazos cruzados, pues a ver qué pasa, a ver cómo se soluciona, o incluso dices, ay, pues Dios nos ha de ayudar. Espéreme. Dios, hermanos, nos ha capacitado con una inteligencia muy importante. Mis hijos ven en la televisión, ahí en Monterrey, un programa donde aparece un cuervo. Un cuervo que quiere comer. Y hay un vaso de vidrio alto. Y está la comida dentro del vaso. Y el vaso tiene la mitad del agua y está la comida allí. Y el cuervo quiere comer, mete el pico, pero no llega. Entonces el cuervo empieza a agarrar piedras y las empieza a echar dentro del vaso. Y el agua empieza a subir. Y va y agarra otra piedra y la echa en el vaso. Y el agua sube más. Va a llegar otra piedra y la echa en el vaso. Y el agua sube más. Hasta que la comida está a su alcance, lo toma y se lo come. Dios creó a los animales con esa capacidad, ¿no? Bueno, el ser humano está por encima de los animales. Dios le dijo a Adán, tú vas a señorear sobre los peces del mar, las bestias del campo, las aves de los cielos. Tú vas a dominar sobre ellos. Entonces el hombre tiene una inteligencia muy prodigiosa. El problema, hermanos, es que muchas veces nos quedamos con lo que vemos así a simple vista y no usamos de lo que Dios nos ha dado. Este mayordomo, ¿qué hizo? Preguntó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Me van a correr? Ya sentía, como dijo una vez una hermana, pasos en la azotea. Ahí vienen por mí. Ya llegó el momento que pues ya es cierto, no es mentira, he sido infiel. ¿Qué voy a hacer? Entonces pensó, ya sé lo que haré. ¿Qué propósito tenía el mayordomo en su actuar ante las circunstancias adversas que ahora enfrentaba? ¿Cuál fue la solución ante aquella situación? Bueno, dice que visitó a todos sus deudores y rebajó a unos 50, a otros 80 las deudas. Se imagina que alguien llegue y le diga, ¿sabes qué? ¿Cuánto debes en Coppel? No, pues debo 50,000 pesos. Mira, pon 25. Aquí meto el sistema, un número, ¿sabes qué? Debes 25. Más acuérdate que si más adelante necesito un favor, me echas la mano. ¿Qué va a decir usted? Pues claro, es como no, ¿verdad? Y de repente llega el abonero, oiga, ¿cuánto? No, todavía me faltan 5,000. Mira, ¿sabes qué? Pon 4,000. Voy a apuntar que ya pagaste. Aquí no te apures. Más que si alguna vez se ocupa algo, ¿me ayudas? Claro que es. Vamos, cuando alguien te hace un favor, cuando alguien te ayuda, pues definitivamente pues vas a estar agradecido con esa persona. Vas a querer quedar bien con esa persona porque te ayudó en una situación en la que tal vez tú decías, pues ni modo, lo tengo que hacer, pero te ayuda, te tiende la mano y definitivamente hay una gratitud que te acompaña y que en tu mente está esa persona. Y pueden pasar muchos años. Cuando vuelves a ver a esa persona y dices, ¿eres tú? ¿Cómo olvidarme de ti? Si tú me ayudaste cuando más lo necesitaba. ¿Cómo pensó este mayordomo? Era injusto, era malo, era deshonesto.
Es lo que describe la escritura de él. Pero era sagaz, era astuto. Cuando el amo se dio cuenta, ¿qué hizo? De repente porque pues por más que sea su administrador de sus negocios, el amo debía estar enterado de cuánto le debía a cada uno de sus deudores. Sin embargo, pues estaba la cuenta, ahí estaba la cuenta. Oye, pues tú no me debías 100 barriles de aceite. Pues tú dime qué dice tu libro. Dice 80. Pero yo estoy seguro que me debías 100. Aquí yo tengo mi libro 80 y tu libro ¿qué dice? 80. Pues bueno. Y así empezó. Hermanos, cuando se da cuenta este amo, oye, pues ¿qué hiciste? No podía hacer más nada. Simplemente pensar, astuto. Alabó al mayordomo por haber actuado con sagacidad y sabiduría en su situación embarazosa, porque supo utilizar los medios para alcanzar los fines, no quedar en la calle. Pero hermanos, ¿pero qué dice Jesús precisamente respecto de esto? Si los hijos de este siglo son capaces de actuar sabiamente para tomar las circunstancias a su favor y sacar partido de ella, ¿por qué los hijos de luz no son capaces de actuar con sabiduría divina de tal forma que puedan asegurar su entrada al reino de los cielos, pero actuando correctamente y como Dios quiere? Y es que siempre consideramos la conducta del hombre, es que es malo, es pecador, es injusto, es deshonesto. Platicaba yo con un hermano y después de exponerles un tema en la congregación sobre el contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento? Es la capacidad de ser feliz con lo que uno tiene. Hay gratitud. Contentamiento tiene que ver con aceptar las bendiciones de Dios, cualesquiera que éstas sean, en la medida que éstas sean. Y les decía yo en la predicación, hermanos, pero a veces no estamos contentos con lo que Dios nos da y queremos más y empezamos a actuar de manera incorrecta. Si yo sé que le tengo que pagar a Hacienda mis impuestos, tengo que declarar, tengo que generar facturas y no lo hago, sí me voy a quedar con ese dinero, ¿verdad? Y hasta por debajo del agua puedo hacer movimientos allí. Pero con eso estás expresando una injusticia, algo que está establecido por las leyes humanas provenientes también de Dios, como dice el apóstol Pablo a los romanos. Y ya te quedaste con eso en tu bolsa y ya te sientes un poquito más más holgado, más libre, pero ya quedaste mal con Dios. Decidiste no aceptar lo que Dios te dio y pellizcarle algo que no era tuyo o tomar algo que no era tuyo. Esa capacidad de inteligencia que tenemos para pensar en ese tipo de cosas, debemos usarlo, hermanos, pero en cosas correctas, en cosas adecuadas, en cosas justas. A veces nos cerramos y simplemente decimos, es que el dinero es malo, es que el dinero está mal, y la Biblia está plagada de textos que nos dicen que el dinero pues te lleva al pecado, te lleva a la codicia. No te dejes dominar por ello. Aprende a ser sagaz, utiliza la sabiduría. ¿Sabes hacer cuentas? ¿En qué lo puedes usar para beneficiar a la iglesia? ¿En qué lo puedes usar para beneficiar a tu familia? Muchos somos muy buenos en nuestros trabajos, hermanos, pero muy comúnmente, y no me refiero a nadie en especial, es un ejemplo nada más. El mejor de los albañiles, ¿cómo está su casa? El mejor de los plomeros, ¿cómo están las tuberías de su casa? Somos muy buenos en ello, pero como que pensamos, no sé. Y dijo una vez una hermana que trabajaba en una casa haciendo el aseo, haciendo de comer, y llega a su casa cansada y su esposo le dice, oye, pues dame de comer, mira, la casa está sucia. Y dice, pues págame. A mí me pagan por hacer de comer, Y hermanos,
definitivamente a veces como que nuestra mente al ver las oportunidades se cierra. Y como que decimos, esto pertenece al mundo, pertenece a lo material, pues eso no tiene nada que ver con los cristianos. Jesús dijo que hay que ganar amigos por medio de las riquezas injustas. El versículo 11 nos dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Las riquezas injustas se refiere a los negocios, trabajos que realizamos en esta vida, por medio de las cuales ganamos para vivir. Más adelante vamos a ver el término injusto, hermanos. Si no somos capaces de colocar a nuestro servicio el trabajo que realizamos, si somos indolentes en las cosas que son vitales para nuestra subsistencia física, ese mismo comportamiento vamos a tener en relación con las cosas espirituales, y mucho menos vamos a utilizar los recursos espirituales que nos aseguren la eternidad en el cielo. Lucas 16:12, y si en lo ajeno fuisteis fieles, y si no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? En estas palabras Jesús sustituye de una forma, vamos a decirlo, irónica, los recursos espirituales por los materiales para establecer un punto de comparación. En la congregación de la Industrial hay hermanos, como en toda congregación, constructores, médicos, enfermeras, albañiles, carpinteros, de todo tipo de trabajos. Hermanos que venden en las escuelas, ¿verdad? Fritos, nieves. Hay pensionados, jubilados. Hay quienes viven de su familia porque no tienen pensión. Y yo les he dicho siempre a los hermanos, no esperes a que se reúnan tus requisitos para hacer la voluntad de Dios, porque le ponemos requisitos a Dios. Yo voy a hacer algo para Dios, o voy a hacer algo por la iglesia, o voy a hacer algo para la obra cuando yo tenga esto, o cuando yo pueda hacer esto, o cuando tenga aquello, limitando nuestro obedecer, nuestro actuar en las cosas espirituales, hermanos, a las condiciones que aparentemente pues aún no tenemos. Siempre les he dicho a los hermanos mayores, hermano, porque a veces me dicen, hermano, es que yo ya estoy viejito, pues ya no puedo hacer nada. ¿Y dónde dice la Biblia que los viejitos ya no deben hacer nada? Dice que los que van a descansar de sus trabajos, ¿quiénes son? Los que mueren. Tú todavía estás vivo, así que algo puedes hacer. ¿En qué fuiste bueno? Pues fui un buen carpintero. Bueno, ya no puedes agarrar un serrucho, ya no puedes golpear con un martillo. ¿No me podías decir qué materiales ocupo para hacer una alacena? ¿Qué buen material ocupo? Escuchas que vamos a hacer un trabajo en la iglesia, pues que lo hagan ellos, a ver. Oh, en algo puedes ayudar. Una hermana que no tuvo hijos, que no tuvo hijas, su esposo ya falleció y está solita. Hermano, es que estoy enferma, no puedo caminar, no puedo hacer nada. Todos los domingos llega bien temprano a la iglesia y asiste todos los domingos, gracias a Dios. Pero no veo, hermanos, no alcanzo a ver las letras del himnario, de la Biblia, nada más escucho. Yo ya no puedo hacer nada. Hermana, ¿en qué fuiste buena? Pues yo era buena para las ventas. Muy bien. ¿En qué puedes servir a Dios? ¿En qué puedes ayudar? Pues a ver, si vamos a comprar una cortina, pues que sea buen material, mejor buen precio. Darle un consejo. La Biblia habla de las mujeres ancianas que tienen que enseñar a quienes, a las jóvenes, a ser buenas madres, ser buenas esposas, ser buenas hijas. De tal manera, hermanos, que todos podemos hacer algo, pero tenemos que ser sagaces, hermanos. No cruzarnos de brazos y simplemente decir, bueno, pues es que no puedo. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo nos invita a ser sagaces. Así como somos buenos para las cosas materiales y que pues son cosas personales, cosas de nuestro interés personal, lo seamos para las cosas de Dios, hermanos. Aprovechemos las oportunidades. A veces no le hablamos al amigo, al compañero de trabajo, al vecino, porque pensamos, no, ni caso me va a hacer. A veces
Le hablas, oye, te voy a hablar de la palabra. No, otro día. No empieces hablando de eso. ¿Cómo le hacen los vendedores? Buenos días, oye, qué bonito cielo. Oiga, señora ama de casa, fíjese que con este tiempo en que el calor está, tenemos que tomar mucha agua, tenemos que comer bien, comer frutas y verduras, vestirnos con ropa que no genere mucho calor. Pero ¿sabe algo más que le podría ayudar? En esta mañana, en esta tarde, le vengo a ofrecer un ventilador. No empecé diciéndole que voy a venderle un ventilador, ¿verdad? Pero ya capté su atención. A veces, hermanos, somos muy buenos para platicar. Oye, fíjate que pasó que la novela, y fíjate que viste que el capítulo se quedó. Somos buenos para transmitir mensajes de cosas que tal vez no tengan ningún beneficio. Pero si eso llama la atención de alguien, que solamente sea un principio para poder sembrarle la semilla de la palabra de Dios. ¿Qué es sagaces, hermanos? Jesús, hermanos, habló de varias parábolas y una de ellas es que vamos a ser llamados a cuentas. Y lo hizo a través de la parábola de los talentos y a través de la parábola de las minas. A uno le dieron 5, a otro le dieron 2 y a otro le dieron 1. Y a todos les dieron. ¿Qué vas a hacer con ese 1? ¿Qué vas a hacer con ese 2? ¿Qué vas a hacer con esos 5? El que tuvo 1, ¿qué hizo? Fue y lo enterró en la tierra. Eso no es ser sagaz, hermanos. Eso no es ser sagaz. Eso es ser alguien, hermanos, que realmente no le importa nada. Dios, hermanos, nos da mucha sabiduría e inteligencia como seres humanos jóvenes. A veces somos muy buenos y hay muy de moda la informática, los sistemas computacionales, y queremos estudiar en eso y meternos en eso. Cuando estudies, cuando vayas a tu universidad y estés preparándote, hazlo en mente con 2 propósitos. Ciertamente, para formarte académicamente, tener logros laborales y salir adelante, para que tengas un futuro, un trabajo, para ti y para tu familia. Pero también ten en cuenta a Dios. ¿Cómo puedo ayudar a la obra de Dios con lo que estoy aprendiendo? Lo segundo, hermanos, que es más fácil, más sencillo. Jesús, hermanos, ahora habla acerca de, hasta este punto vimos por qué fue alabado el mayordomo injusto, por su sagacidad, por su astucia. Pero, hermanos, Jesús añade aún más. Aún más Él añade y dice: ganad amigos con las ganancias injustas. Ganad amigos con las ganancias deshonestas. Lucas 16:19 lo dice: para que cuando estas faltes os reciban en las moradas eternas. ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo entender que debemos ganar amigos aquí en la tierra con las riquezas injustas, y cuando éstas se acaben, estos amigos nos reciban en el cielo? Dice en Lucas 16:9, ganar amigos. Para explicar este pasaje es importante, hermanos, porque nos vamos a topar con diferentes ideas. Por lo general se ha comentado y han dicho quienes tratan este tema que es difícil. Porque ¿cómo es que se va a hacer amigos con las ganancias injustas? Hay unos que consideran que en el versículo 9 Jesús estaba utilizando la ironía para condenar a los fariseos, ¿sí? Que estaba hablando irónicamente para que ellos les cayera el 20, ¿verdad? En cambio, otros dan una lectura positiva al versículo 8 y 9, interpretando que los seguidores de Jesús deben dar limosnas, deben utilizar sus bienes materiales para hacer tesoros en el cielo. Y no creen que esté haciéndose de manera irónica estas expresiones. Cuando Jesús expresa: yo os digo, haced amigos, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Hermanos, tal vez algunos que usan el término de la ironía dicen: es que está hablando irónicamente. Dicen, o parafrasean de la siguiente manera, que Jesús supuestamente está diciendo: hagan amigos para ustedes mismos, pareciendo que se están riendo o burlando de ellos. Imiten el ejemplo del mayordomo. Usen las riquezas injustas. Rodéense o júntense con este tipo de amistades no sinceras, que se compran con dinero, y al final os llevarán a las moradas del castigo eterno, cuando les llegue el fin y las riquezas se acaben y ustedes mueran. Muchos piensan que lo estaba expresando de manera irónica,
Pero hermanos, no ese es el propósito de las palabras de Jesús. Cuando Jesús dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, hermanos, hay en la mente del Señor algo muy importante. Por eso hablamos acerca de la sagacidad. Hermanos, este versículo habla en un sentido, porque a través de la Escritura, el dinero es cierto que puede ser usado para cosas buenas, pero en la mayoría de las veces el dinero es usado para lo malo, hermanos. Pues dice el dicho, que con dinero baila el perro. ¿Por qué dice eso? Con dinero baila el perro. Pues, tú vas a un circo y que ahorita ya los circos ya no tienen animales, ¿verdad? Pero antes, hermanos, pues sí, hasta los perros bailan, los elefantes, los osos, los tigres, los monos allá andan en sus bicicletas. ¿Y cómo le hacen? Pues los entrenan. Pero esa expresión, con dinero baila el perro, la idea, hermanos, es que con dinero puedes hacer muchas cosas. Pues por allá está ahí una canción, un corrido, ¿verdad? Con dinero puedes hacer esto y aquello y aquello y aquello. Y es que, hermanos, teniendo dinero en las manos, se abre un mundo de oportunidades. Con dinero puedes pagar una suma enorme de dinero para que una persona que está en un hospital reciba las mejores atenciones y pronto esté en su casa, ya sano. Pero con dinero también puedes mandar a hacer armas de destrucción, con lo cual matas a muchas personas. Con dinero puedes ayudar a una persona que no tiene que comer. Vas y le surtes su despensa y ya por lo menos una semana ya no tuvo problemas de hambre. Con dinero puedes mandar a destruir un bosque, meter maquinaria para construir un hotel, un centro comercial, un club deportivo. Vamos, el dinero es como un machete, una espada, ¿no? Es que rompe para todos lados. O puede ser una tijera muy estilizada para cortar con detalle cosas importantes. Hermanos, ¿cuál es el problema con el dinero? El problema con el dinero, hermanos, y es que la Escritura nos habla precisamente ahí en 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Jesús dijo, yo os digo, ganad amigos con las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en el reino de los cielos. Hermanos, para cuando éstas falten. Esta expresión, hermanos, habla de que cuando escaseen sus riquezas, cuando las riquezas falten o cuando usted muera, ya no tendrá las riquezas materiales o las riquezas injustas. Que falte o que falle o fracase el hombre debido a la falta de las riquezas. Dice, os reciban. Os, según uno se refiere a los amigos, logrados a través del uso de las riquezas. Algunos interpretan esto para referirse a Dios o a Jesús, hermanos. Pero luego dice, os reciban en las moradas eternas. Solo Dios y Cristo, hermanos, nos pueden recibir en el cielo. Aunque algunos piensan que son aquellas almas que pudimos haber ayudado mientras estuvimos en la tierra, los que nos darán la bienvenida en los cielos. Sin embargo, no se garantiza esto, porque estas personas a las que se les ayudó aquí en la tierra no necesariamente pudieron haber obedecido el evangelio, el plan de Dios de salvación y haber sido fieles hasta la muerte. La clave radica en las acciones, lo que hacemos. ¿Quiénes son los amigos que nos recibirán en el cielo, hermanos? ¿Quiénes son? Hermanos, los únicos amigos que nos pueden recibir en el cielo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios. Durante nuestra vida debemos asegurarnos de agradar a Dios para acumular tesoros en los cielos. Si durante nuestra vida agradamos a Dios como un mandato y encargo del Señor, vamos a asegurar un amigo. En lugar de acaparar y hacer tesoros en la tierra, debemos hacer tesoros celestiales, que son los amigos celestiales.
Las posesiones o riquezas terrenales mundanos son la administración o mayordomía de los cristianos. Si el cristiano ha estado desperdiciando las posesiones o riquezas por tener falta de autocontrol o una vida sin disciplina, el cristiano deberá tomar conciencia de que lo que dice la parábola y emplear sus riquezas terrenales en obra de utilidad y misericordia, para que cuando se le quite o tome su mayordomía, él pueda haber obtenido un refugio para el futuro. Pero, ¿cómo pueden los que el cristiano ha ayudado y hecho amigos lo puedan recibir en el cielo? La clave, hermanos, radica en lo que vemos ahí en Mateo capítulo 25. El rey responderá y les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Yo no sé si usted recuerde todas las veces que usted ha ayudado a alguien y que tuvo que literalmente tomar todo lo que tenía y dárselo a alguien que lo necesitaba. Bueno, eso que usted hizo con ese recurso, con esa ganancia, porque hermanos, el término debe ser mencionado injusto, hermanos, radica en lo que el hombre comúnmente piensa acerca del dinero y en lo que lo usa. Porque hermanos, cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, Dios le dijo: coman de todo árbol y de todo fruto. Y no les dijo Dios: ¿saben qué? Pues me tienes que pagar. Dios le proveyó. Porque no solamente eran los árboles. El proceso del crecimiento de un árbol desde que es sembrado hasta que produce su fruto, hermanos, no simplemente es en la acción de sembrar y esperar. Hay un proceso en la tierra, hermanos. Hay un proceso en el aire, hay un proceso en el ambiente, con el sol, con las proteínas, los minerales y todo lo que se necesita, hermanos. ¿Y quién provee de esos procesos, de la naturaleza para que esto suceda? Es Dios, hermanos. Simplemente para que el fuego se produzca, no simplemente necesitas el combustible, no necesitas una fuente de ignición, también necesitas oxígeno. ¿Y quién nos da el oxígeno? Dios. ¿Y sabe cómo lo hace? Por medio de las plantas. Dios hizo las cosas de tal manera, hermanos, que todo lo que comemos, lo que vestimos, decimos: es que yo trabajé, hermano. Es que yo trabajé tiempo extra, por eso tengo el reloj que tengo. Hermano, es que yo me maté trabajando 20 años y por eso tengo la casa que tengo. Es injusto, hermanos. Porque si se tratara de justicia, hermanos, ni siquiera en una cueva podríamos vivir, porque nosotros no la hicimos. Dios es el creador de todas las cosas. Por eso, todo lo que tenemos, todo lo que sean conocimientos, habilidades, posesiones, riquezas, usémoslo para la obra de Dios. Usémoslo para ayudar en la obra de Dios. Hebreos 6:10 dice: Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis prestado a los santos, habiéndoles servido y sirviéndoles aún. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado, hermanos? Pues vamos a usarlo. Es injusto, hermanos, porque realmente no lo merecemos, pero lo tenemos. Y lo convertimos en injusto porque no lo usamos bien. Por eso Dios nos invita. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Jesús nos advierte acerca de la fidelidad. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Jesús comienza declarando dos importantes declaraciones. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Dice: en lo muy poco, las riquezas materiales. ¿Cuál es lo más fiel? Las riquezas espirituales. Tú te preguntas: ¿por qué no asisto a la iglesia? ¿Por qué llego tarde? Así somos en el trabajo, hermanos. A veces somos inconstantes, no somos leales.
Jesús lo aplica a la cuestión de las riquezas. Si no hemos sido fieles en nuestro manejo de las riquezas materiales, ¿cómo podemos esperar que se nos confíen las verdaderas riquezas espirituales? Advierte Jesús con respecto a servir a dos señores. En el mismo contexto, Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores. Y esta es una realidad que Jesús nos ha enseñado. Por último, hermanos, vamos a ver ya lo último. Dice, Jesús enseña acerca de la parábola del mayordomo injusto. Primero, la parábola del mayordomo infiel está diseñada para estimular nuestro pensamiento sobre el uso apropiado de las riquezas materiales. Lo que se alaba no es la falta de honradez del administrador, sino que se alaba su astucia, especialmente en uso del dinero para congraciarse con los futuros benefactores. Jesús nos enseña a ser astutos en el uso de las riquezas materiales, utilizarlas con miras a la eternidad, lo que demuestra que se puede ser fiel con las riquezas verdaderas o riquezas espirituales. Mediante el uso adecuado de las riquezas, éstas se convierten en nuestro sirviente y no en nuestro amo. En su primera carta a Timoteo, Pablo había cosas similares acerca de las riquezas materiales. Hay un lado peligroso en las riquezas materiales, hermanos. Dice, y es que esto, hermanos, todos estamos expuestos. Sin embargo, cuando se utiliza correctamente, puede ayudar a almacenar nosotros mismos una buena base para el momento que ha de venir y echemos mano de la vida eterna. Nosotros también debemos ganarnos amigos haciendo buen uso de nuestras riquezas materiales llamadas injustas. ¿Cómo ganamos amigos? Compartiendo nuestras riquezas materiales en la tierra, y así acumularemos tesoro para cuando estemos en el cielo. Dios y Cristo serán los amigos que nos reciban en el cielo. Las posesiones terrenales son la mayordomía del cristiano. Si las ha malgastado en el despilfarro, debe escuchar la advertencia de esta parábola y ocuparlas en obras útiles y de misericordia para cuando la mayordomía se le quite, podrá haber obtenido para sí un refugio futuro. Las riquezas son injustas, son malas. El dinero en sí no es ni bueno ni malo, pero las riquezas se consideran injustas. Lo que mueve a mucha gente hacia la riqueza es la avaricia, lo cual es idolatría, según Colosenses 3:5. Como el mayordomo subordinó a los deudores de su amo y les hizo sus amigos, así también los discípulos de Cristo deben subordinar las riquezas para que no sean enemigos, sino amigos. Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Las riquezas van a faltar. Son provisionales, son temporales. No nos afanemos por hacernos ricos. Seamos prudentes y desistamos. Proverbios 23:5. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como las alas y volarán al cielo. Como el amo llamó a cuentas a este mayordomo, así todos seremos llamados a dar cuentas a Dios en el día final. Hermano, es que yo nada más tengo una bicicleta, nada más puedo ir yo en la bicicleta, no puedo darle raya a nadie. Hermanos, si somos astutos, si somos sagaces, hermanos, con esa bicicleta vamos a hacer grandes tesoros. Dios les bendiga. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor.
Santo, Santo, Santo.